Bueno, bienvenidas nuevamente a Menstrual, un podcast de Morgana Salud Menstrual. Mi nombre es Luna y como les conté en los episodios anteriores, esta es una serie de entrevistas a distintas personas que abordan la sexualidad desde distintos puntos de vista. Hoy estamos con Jazz Blale. Jazz es entrenadora con la particularidad de que acompaña a las personas a entrenar en distintas etapas vitales. Tiene planes de acompañamientos para entrenamiento durante el embarazo y el puerperio, y hace poco realizó una investigación para el Comité Olímpico Argentino acerca de cómo el ciclo menstrual influye en la actividad física y en el entrenamiento. Y hoy me interesa hablar sobre todo esto con ella. Así que bueno, hola Jazz, bienvenida. Hola Luna, muchas gracias. Muchas gracias por sumarte. Y, y bueno, para empezar quería preguntarte para empezar así bastante directa, De una. ya con todo. No vamos a eh, andar con grandes no damos vueltas. vueltas, porque yo también te conozco, quiero decir cómo llegué a conocerte, porque eso también cuento siempre. Yo soy una persona que me considero vaga para la actividad física, o sea, toda mi niñez y mi adolescencia sentí que era mala. Y después encontré el yoga y dije, bueno, esta actividad se ve que va conmigo. Pero también encontré otras actividades a través de Paz, de Samurái de ensaladas, y yo empecé a Sí, que es una hacer, es genia. divina, Sí, y ella me motivó un poco a, bueno, podés, y no es como, también es para vos la actividad física, ¿no? Y bueno, totalmente. y ahí llegué a conocerte a vos también a través Ah, de ella, y bien. por eso Que te también sigo porque me gusta. hicimos una entrevista Hicieron ahí en ahí, YouTube. sí, una charla. Y bueno, te sigo porque sí, me encanta todo eso que compartieron. Y bueno, tiene que ver con esto, con qué momentos de tu vida vos sentís que marcaron un antes y un después en tu forma de entender el movimiento y el entrenamiento. Bueno, va a parecer medio trillado, pero la realidad es que a mí el cachetazo, el cachetazo profesional me lo dio la maternidad. Yo venía en un mood muy súper estricta, recontra disciplinada, muy dura con la gente que no hacía actividad física, muy dura con la gente que no le gustaba moverse, Mirá. durísima con las madres por sobre todo, y después con la gente de oficina. O sea, como que tenía una mirada realmente muy, muy dura sobre todas aquellas personas que les costaba moverse. Y bueno, pasé por esta situación en la que en mi gestación, mi primera gestación me dejó entrenar todo el embarazo, yo estuve espectacular hasta el final y claro, eso reforzaba mi creencia de que se podía entrenar ante cualquier situación, en cualquier excusa, más allá de toda mi formación al respecto, ¿no? Y en el puerperio, eh, principalmente, empecé a descubrir que no era tan sencillo como no pongas excusas, ¿no? Y todas esas cosas que yo durante un montón de años me dije, hasta los 28, a los 28 fui madre. No hay excusas, siempre entrenar, no puede ser que no tengas energía, levántate a las 5 de la mañana. Bueno, todos esos discursos que están reforzándose ahora un montón con estos nuevos y nuevas influencers Sí. de hiperproductividad y fitness bueno, para mí es bastante peligroso. Pero bueno, yo estuve un poco ahí. No existía tanto esta cosa de mostrar reels de cómo era tu día, pero mi día era bastante así. Y claro, el puerperio me puso un cachetazo de aquello porque yo tenía que trabajar, estaba dando la teta todo el día, estaba completamente drenada energéticamente. Igual entrenaba. Eh, Me di cuenta que ese tiempo de entrenamiento lo quería pasar con mi hijo. Para mí eso fue una daga en el corazón porque obviamente yo había criticado a un montón de madres que no se dedicaban el tiempo para ellas mismas y yo estaba que quería estar con mi bebé y era lo único que me interesaba. Así que ahí empezó como a plantarse esta semilla de no siempre
No siempre estamos para entrenar, no siempre queremos que sea nuestra prioridad, no siempre nos da el cuerpo, no siempre tenemos energía y esto termina de detonar en la pandemia. En la pandemia yo no entrené, o sea, hice un par de entrenamientos súper, no quiero decir deprimida porque no tenía el diagnóstico de depresión, pero estaba realmente muy angustiada con toda la situación, había perdido mis 2 gimnasios, tenía muchos profes a cargo, era mamá, estaba amamantando y no pude entrenar, no podía. O sea, me levantaba a la mañana y lo único que podía hacer era ocuparme del trabajo y la cabeza no me daba y tenía insomnio y no podía entrenar. Y en un momento dije, claro, esto es no poder entrenar. Esto es, Claro. no es una excusa, es que no puedo. Y no puedo y Claro, estar con el movimiento no me genera placer. Como no, que lo pasé por mi cuerpo, hasta que no lo pasé por mi cuerpo, yo no pude ponerme en la piel de todas aquellas personas que realmente no pueden entrenar por un montón de motivos o simplemente pues no les sale, no lo quieren hacer, no lo disfrutan. Entonces, bueno, ahí fue un quiebre en mi profesión. Todo ese discurso que yo tenía se quebró y no tenía un discurso nuevo, por decirlo de alguna manera. claro. Así que ahí empezó toda una búsqueda distinta. Era cómo volver a conectar con el cuerpo desde un lugar más amoroso, menos desde la hiperexigencia, cómo volver a conectar con el placer de moverme. Ahí apareció la palabra placer, goce, ¿viste? Y empecé a darme cuenta que, claro, en realidad el movimiento para mí significaba placer. Después un montón de otras cosas, exigencia, querer ser la mejor, la profe, la levantadora, la crofita, pero inicialmente siempre lo hice porque me daba mucho placer y había perdido. Y digo, claro, que no siente placer por moverse. Entonces, ¿cómo la conecto con el placer? Y ahí empecé a, viste, como ir entrando en otro mundo donde siendo más compasiva con los tiempos de las otras personas, con su emocionalidad, entendiendo que la emocionalidad influía directamente sobre lo que tienen ganas de hacer y lo que no tienen ganas de hacer. Sí, eso te iba a decir, también entra la parte como de salud mental, porque a veces la voluntad en salud mental es un tema, digamos, más complejo, no es como que la persona quiere o no, ¿viste? A veces está, digamos, por muchos motivos, la voluntad está como, no sé si dañada, pero como ahí con problemas, digamos. Y ahí no es Totalmente. fácil, es Pero un para mí tema de eso la no era voluntad. así, Claro, no ¿entendés? O es sea, tan yo de que tenía un sistema de tengo o no tengo. creencias que hacía que todo el resto era mediocre si no cumplía con aquello que se proponía hacer, ¿viste? Sí. Entonces, para mí fue súper reveladora toda esa situación, que la pasé mal, sinceramente, o sea, no fue nada grato, sin embargo, me siento muy agradecida porque a veces pienso, si no hubiera angustiante de tanto insomnio, tristeza, llanto todas las noches, estar con dolores de cabeza que no me dejaban ver la luz del sol, no, ver ninguna luz en realidad. O sea, si no hubiera pasado por ese túnel oscuro, probablemente hoy seguiría siendo aquella persona dura, rígida con el resto, conmigo misma, castigadora. Así que, independientemente de todo lo que pasó, siento que fue la clave para hoy tener una mirada más amorosa y respetuosa sobre el cuerpo de las personas, sobre las personas, su emocionalidad y todo lo que traen, su historia, lo que les pasó alguna vez siendo chicos. O sea, hay gente que me dice, ya, a mí no me gusta porque a mí en educación física me hacían hacer Me educación trataban muy física, mal. gente de 40 años, Sí, que su ¿entendés? experiencia fue esa, sí. No, y además que en una época estaba muy de moda como profes que eran re... Yo me acuerdo de mi mamá que iba a gimnasia y el chiste era tener una profesora que la trataba mal, que le decía gorda o comiste un montón este fin de vamos, Sí, vamos, no sean tan vagas, tan gordas. Y yo decía, mamá, qué horror. Y dice, no, tienen que ser así para motivar. Y es totalmente naturalizado. La mujer esta tenía muchas alumnas muy famosas ahí en mi ciudad.
y por ese trato, porque ellas iban para que las traten así, Sí. pero unos trastornos yo veía, bueno, esto también hablamos siempre con amigas y todo, como nuestras madres, las Fuerte. cargas sobre el cuerpo, sobre estar flaca, una siempre viendo, viste, a tu mamá haciendo dieta, a mi abuela también como con un tema ahí con el Tremendo. cuerpo y todo, y que la actividad física para mí reforzaba eso, entonces también le tenía como un poco de idea, ¿no? Por supuesto. De hecho, a mí me llamaban Sargento Blale, donde yo trabajaba. Era antes de entrar en mi gimnasio. Un poco me ah, gusta a mí también igual, te digo que me gusta que me exijan, Tampoco, ¿no? pero bueno, ahí sí, hay un límite, No, ¿no? no. Hay una fina línea entre la exigencia y el maltrato, ¿viste? Claro, Como que sí, se estaba tiene medio que haber. borrado ahí la... Estaba Sí, total. muy borrado, me da un poco de vergüenza cuando lo cuento, pero bueno, es parte de mi pasado y es parte Sí, de quién soy hoy. Y hay un montón de gente que transformó conmigo, digamos, y eso para mí también fue re interesante, ¿viste? Un montón de profes ajá. que bueno, nos fuimos formando juntos capaz y que hicimos capacitaciones o que hicieron capacitaciones conmigo cuando yo era un poquito más joven y me escuchaban hablar y hacen capacitaciones ahora y me dicen, no se puede creer cómo cambiaste y cómo nos ayudás también a que, bueno, uno no se quede A tener otra mirada. en ese discurso tan, bueno, eso, duro con las personas, básicamente. Así que, Sí, que ya somos todos muy super yoicos y bueno, y que el ejercicio te refuerce eso es como para la salud mental un problema, pero vos decís que, y un poco estás contando también que el quiebre fue esto del puerperio, ¿no? Y la sí, maternidad. Y bueno, lo interesante en tu página que vos te presentás como que ayudás a las personas a entrenar en sus distintas etapas vitales y yo te quería preguntar si trabajas solo con mujeres o también se acercan hombres y cuáles serían estas etapas vitales que decís, mira. digamos. Yo entrené hombres un montón de años por trabajar Ujú. en el ámbito del CrossFit, donde mayoritariamente eran hombres. Después Sí, empezaron a llegar más mujeres y ahí también se me abre todo otro mundo, ¿no? Porque estando acostumbrada a trabajar con hombres, la cuestión era una y claro. aumentar, digamos, el porcentaje de mujeres que empezaban a entrenar más fuerte, a entrenar fuerza, hacer levantamiento, hacer otro tipo de cosas que las mujeres no estábamos acostumbradas, también me abrió todo un mundo. Por supuesto que yo las entrenaba como entrenaba un hombre y hasta por ahí a una embarazada con ciertos, digamos, ciertas indicaciones que yo ya había visto en el profesorado, pero después con el tiempo me di cuenta que, no es solamente hacer un par de adaptaciones con ciertas personas, ¿no? Y todavía sigo aprendiendo. Por eso, Ujú. cuando, cuando empiezo con esta investigación, que después vamos a desarrollar un poquito más, una de las cosas interesantes que leí mientras iba buscando información es que tomaban el ciclo menstrual de las mujeres en uno de los artículos como el quinto signo vital. Me pareció Ujú. súper Sí. interesante. Sí. La realidad es que las mujeres pasamos unos, no digo que los hombres no, ¿no? Pero las mujeres pasamos ciclos vitales, algunas pasan por el embarazo y el puerperio, otras no, pero todas vamos a pasar por ese momento donde somos niñas, de repente nos llega el ciclo, seguimos siendo niñas, pero con el ciclo, de repente Ujú. quizás pasamos por una maternidad o no, por un puerperio o no, pero todas vamos a estar perimenopáusicas en algún momento, todas vamos a estar menopáusicas en algún momento, ¿no? Entonces como que dije, bueno, entonces es por acá la cosa, ¿no? Donde no es lo mismo entrenar a una chica de 20 años que entrenar a una persona de 60. Me pasó de que yo antes, si bien entrenaba mujeres más grandes que yo, un montón de tiempo entrené mujeres más Ujú. grandes que yo, hoy día tengo mujeres amigas más grandes que yo, que están en los 50 y que empiezo a descubrir que hay todo un mundo que las treintañeras todavía no, viste, como que no cachamos. O No sea, entendemos, no conocemos, claro, no nos pasa por el cuerpo, es como entonces que está, no. está re lejos, viste, es como de los 50. Y en realidad como profe, nunca tuve formación respecto a estos ciclos vitales en la mujer. Entonces, necesariamente dije, bueno, vamos a abrir ese abanico de posibilidades, que nadie piense que yo entreno solo gestantes o solo puérperas. Y cuando hay Ujú. información que no tengo, por ejemplo, en la menopausia no la viví,
y hay un montón de información teórica que no tengo, pero me voy apoyando en otros profesionales que me puedan ayudar si hay casos puntuales o cuestiones puntuales que tengo que abordar, si tengo que trabajar con una persona menopáusica con ciertas características. Entonces, principalmente creo que lo pongo así, un modo de visibilizar la etapa vital de la mujer. Después el varón, por supuesto que también. Hoy día no se me acercan tantos hombres, sinceramente. Alguno que otro por cuestiones de lesiones o de algún tipo de rehabilitación, no de kinesiología, sino de volver al campo, en ese tipo de cuestiones. Pero evidentemente hay algo en la energía y en el discurso que está más orientado a las personas con ciclo que a los hombres. Así que en realidad mucho hombre hoy no estoy entrenando. Claro, más que nada mujeres y bueno, porque también se trata de romper con la linealidad, ay, siempre me cuesta esa palabra, linealidad, de pensar de que siempre podemos tener la misma energía, entrenar de la misma manera. Creo que le pasa a todas las personas, que es un poco lo que comentabas antes, y bueno, eso llevado a la vida también, ¿no? No es lo mismo, como decías, en una edad que en otra, no es lo mismo un día que otro según las cosas que te pasen. Y creo que más allá de que tengas el conocimiento de todas las etapas vitales o no, estás como abierta a la escucha de que si una persona te dice, che, hoy me siento un poco más cansada, no sé, yo siento, ¿no? Que si voy con vos a entrenarme, no me vas a decir, dale, dale, sino que quizás me vas a preguntar, antes te pasaba, bueno, quizás estás, no sé, estás menstruando, o quizás vos ves que tienes ya, no sé, 42 años y bueno, por ahí tu energía va a ser otra. Entiendo que también tenés otra escucha, que eso es lo importante, ¿no? Está buenísimo Sí. eso. Hoy estoy abierta a eso y eso a mí me genera mucho orgullo. En otro momento te hubiera dicho, "Ah, estás ¿Qué? cansada, lo lamento, mamita, hay que Claro. entrenar, agarrar la pesita". ¿Viste? Como que No te entonces, quejes. Sí. sí, sí, sí. Pero sí pasa eso, sí te digo, no es que soy especialista no soy Ujú, especialista. Sí, estoy especializada en embarazo, ujú. principalmente, que es la formación académica que tengo del profesorado de educación física y después de muchos años de estar estudiando por fuera, porque obviamente los institutos, el otro día justo me preguntaron, ¿cómo hacemos si quiero armar una certificación? Me preguntó un profe, quisiera que me la puedan avalar y le dije, mira, para cuando te la van a avalar, esa información que diste ya quedó tarde, así que yo te recomendaría que empieces a dar tu información y después Claro, vemos el ella. tema aval, certificación, puntaje docente, porque la burocracia va lento. Entonces, bueno, a veces las formaciones informales, las que están por fuera del ámbito educativo, obviamente hay de todo, pero bueno, a mí me dieron mucha información y me dio mucha información, misma experiencia con las personas gestantes. Entonces, bueno, entre lo que uno va estudiando de base, más lo que uno va estudiando por fuera, más lo que uno va estudiando con la persona, tenés un bagaje de información bastante interesante que se está actualizando constantemente, porque eso también, las mujeres tenemos, y vos lo sabés, muy pocos años en la ciencia Uy, sí. específico. Entonces, Pero hasta no ahora es, estoy haciendo, sí, estoy haciendo un posgrado en sexología y mismo te dicen que están reatrasadas las investigaciones en lo que es anatomía. Que vos decís, bueno, esto ya se resabe. No, todavía hay mucho por hacer, así que por imagínate. eso, entonces nadie tiene la verdad absoluta sobre cómo entrenar a una mujer o una persona con útero. O sea, nadie tiene la verdad absoluta y creo que no la vamos a tener por un montón de tiempo. Ni sé si existe tal cosa como la verdad absoluta, pero por lo menos ciertas verdades que nos ayudan a acomodar un poco las formas de llevar a cabo estos ciclos, que claramente también están llevados al ciclo de la naturaleza, ¿no? O sea, no estamos igual en el verano que en el invierno. Claro. Eso también me parece algo lógico. A veces en verano estás con ganas de hacer, de salir, de qué sé yo, de que hace calor, y estás como suelta. En invierno querés quedarte en tu casa tomando una sopa. Y eso Claro, ocurre te cuesta también en más. nuestro cuerpo, ¿viste? Entonces, Ujú. cada vez, para mí es cuanto más nos alejamos y vas abriendo como la perspectiva, decís, ah, bueno, entrenar a un ser humano, o bueno, acompañarlo, supongo que a nivel terapéutico debe ser algo similar, no es tan simple.
No es Claro, no hay reglas una absolutas. fórmula Sí, secreta, ¿viste? sí, sí. Sí, respecto a eso también te quería preguntar porque veo que no hay, con esto de que hablamos de que está como atrasada, ¿no? La ciencia respecto a esto. Y yo siento que muchas veces todo este discurso fitness no tiene en cuenta la realidad física o la fisiología justamente de las personas menstruantes. Y bueno, ¿vos cómo empezaste a observar el impacto del ciclo menstrual en el rendimiento físico? Si vos creés que tiene un impacto, no, por ahí ya me estoy adelantando, pero... No, está buenísima la pregunta. Mirá, yo hoy la vida me llevó a trabajar con Dani, la profe Dani Davancens, que es un Ajá. amor total, que después si la quieren seguir está embarazada también, por parir en 3, 2, 1. Dani fue una entrenada mía. En la pandemia empiezo con las cuestiones online, los planes online. Yo trabajaba todo presencial, no me interesaba en absoluto trabajar con la compu y bueno, la pandemia me fue empujando ahí y empecé a entrenar un montón de gente. Entre ellas Dani, que era profe y que quería que yo la entrene. Y Dani tenía todos unos temas con su menstruación que se sentía sumamente afectada el entrenamiento con todo lo que le estaba pasando a nivel hormonal, a nivel sangrado, a nivel dolor, a nivel ánimos. Y yo, ¿viste cuando se implanta una semillita que decís, esto no tengo ni idea? O sea, estoy en cero literalmente, porque hasta ahora, de todas las personas que entrené, alguna que otra vez, alguna me habrá dicho, ay, hoy no me siento del todo bien para levantar peso. Bueno, listo. Ah, sí, estoy premenstrual, bla, pero era Claro. como una charla en el medio del gimnasio tirada de los pelos. Pero con Dani fue distinto porque había un seguimiento, ella me iba contando que iba con una médica, que iba con otra médica, que no enganchaba, que no había forma que se sienta mejor. Yo le cambiaba los entrenamientos, a veces los hacía más tranqui, a veces los hacía... Y, y fue toda una búsqueda con ella y ahí yo descubro, che, acá me está faltando una información que claramente no sé ni de dónde sacarla. Y ahí se implanta como una semillita. Como yo estaba en este estado que te cuento, bastante angustiada y etcétera, lo que menos tenía ganas de ponerme a estudiar nada, y sin embargo hacía capacitaciones online y todo, pero no había visto nada de ciclo menstrual. Y después, 2 años más tarde, creo que fue un poco menos, sale un congreso de Five Stars, no me acuerdo, algo yankee, y había una de las charlas que era ciclo menstrual y entrenamiento. Entonces ahí dije, listo, lo voy a hacer. Bueno, cuando lo hago, esta persona, digamos, lo que dice en este congreso fue, básicamente, para resumirlo, fue, tenemos muy poca información al respecto, pero lo que sabemos es que hay muchas mujeres que sienten que hay ciertas etapas de su ciclo que tienen más fuerza, acá sienten que tienen menos energía, acá se sienten un poco más estables, hay otras que no sienten nada, que sienten que todo es bastante lineal. Entonces lo que ella decía es, me parece que hay que empezar a estudiar un poquito más qué está pasando con el entrenamiento y las deportistas, ¿no? Y el seguimiento de su ciclo. Entonces ahí se implanta como la segunda semilla. Yo me quedo como con que, bueno, che, evidentemente no hay mucha información, y la información B, que era lo que hormonalmente se espera que ocurra en esas distintas etapas y cómo eso supuestamente está relacionado con el entrenamiento. Pero bueno, esta profesional decía, si bien a nivel teórico hormonalmente está pasando esto, hay mujeres que no lo sienten de esta manera. Entonces ella decía como que esta relación todavía no estaba completamente para hacer un consenso. Decir, semana Claro. tal tenemos que trabajar fuerza, semana tal. Como ahora aparecen en las apps, que a mí me parece que no está bueno tampoco generalizar de si estás premenstrual, hace yoga, si estás no sé qué ovulando, hace fuerza. Sí, sí, después te iba a preguntar algo de eso porque me imaginé, yo tampoco soy esa idea, pero ahora no sé si te diste cuenta que está un poco como de moda esto del entrenamiento Re adaptado de según a las moda. etapas del ciclo.
Y a Re mí de me moda. preguntan mucho, por eso dije, voy a hablar con Jazz, porque me gusta, tenés un enfoque que me gusta, que me parece que está bueno, y bueno, y sabés mucho más de entrenamiento que yo. Digo, ¿qué voy a hablar yo, cara rota, de entrenar si soy un queso? No, pero está bueno Pero porque bueno, vos tenés toda esa otra data que vos sabés lo que está ocurriendo a nivel hormonal y eso obviamente que puede traernos una potenciación o al contrario, una disminución en el rendimiento según lo que está ocurriendo. A mí lo que me parece totalmente, sí. interesante de esto, que para mí ella me pareció clarísima, fue no podemos generalizar, o sea, no todas las personas van a responder igual a pesar de que estos movimientos en las hormonas sean generalizados, ¿no? Y eso para mí fue, digamos, fue una de las cosas más interesantes que escuché y ahí me empezó a dar ganas de empezar a leer un poco más, ver si salía algún que otro artículo, empezar a buscar profesionales que se estén dedicando a eso. Y bueno, y eso me llevó a que el año pasado, cuando tuve la oportunidad en el Comité Olímpico, dije, este es el momento para empezar a ocuparnos en Argentina, porque no hay una goma, bueno, personas que menstruan, ¿qué nos pasa a las que hacemos deporte o ejercicio físico? Bien, ¿qué te iba a decir, Jazz? Y vos también sentís que en tu propio, o sea, que lo que quiero preguntar es qué registro vos personal tenés acerca de tu ciclicidad o si conectaste con eso a raíz de otras personas, de esto de decir, uy, tengo que entrenar a esta persona que tiene estos problemas relacionados con el ciclo de la menstruación y no Sí. sé qué hacer, o vos tenés algún registro de tu ciclo y el entrenamiento o te empezaste a hacer preguntas, che, a ver si yo me siento distinta o sos de las personas que decís, la verdad que para mí siempre es igual o Mira, nunca lo relacioné con la etapa del ciclo ni con las hormonas. yo hasta, vamos a hacer AM, DM, viste, antes de ser mamá, te podía Claro. decir que el ciclo me daba lo mismo. De hecho, me cae la ficha muchos años después, que yo estuve 6 meses sin que me venga, porque estaba entrenando los 6 días de la semana, haciendo una dieta cetogénica, o sea, comiendo solo proteína y grasa, cero carbohidratos. No, Eso lo hice tremendo. durante 6 meses, no sangré y no fui al ginecólogo y o sea, ni Bueno, se me eso que me cruzó por contás la cabeza. es común, ¿eh? Es común en chicas muy deportistas que también Sí, por ahí vienen a aprender el método o así con una inquietud. Y yo no puedo creer, y claro, lo tienen renaturalizado porque esto también, esto del mundo fitness y del deporte tan vinculado a la fisiología por ahí masculina, o mejor dicho, directamente no tiene en cuenta lo que pasa en las mujeres. Las dietas estas para deportistas no nos hacen bien a las personas menstruantes porque o sea, necesitamos otra alimentación, incluso yo creo que ahí en el mundo del deporte habría que investigar mucho cómo no una deportista, no sé, de alto rendimiento tendría que comer o entrenar para que no se afecte tanto su ciclo menstrual, porque con las dietas que le dan, yo lo he escuchado mucho cuando están así entrenando muy heavy o para las Olimpiadas, que se les corta la menstruación y bueno, no les parece algo grave. no al contrario, para vos Y la yo digo, menstruación ¿cómo? es un Te molesta. obstáculo. Cuando vos Y sos claro, porque deportista, sí, te obstaculiza. Lo que y menos sí. querés es tener un... Ay, se tildó. Sí, un poquito sí, pero ahí volviste. O sea, no querés tener ningún tipo de síntoma, no querés conectar con tu cansancio en el premenstrual, no querés conectar con que tenés dolor. O sea, cuanto más disociada estás de tu menstruación como deportista, mejor. ¿Entendés? Se lo vive como un Eh, obstáculo, no Eso se como... llama amenorrea hipotalámica. Es un estrés, cuando aparece eso, es un estrés para el cuerpo. O sea, está bien que digo, bueno, capaz que en algún momento de sus vidas o por el trabajo que tienen, si son así, no sé, deportistas de alto rendimiento, que digan, bueno, pago este precio, pero yo no sé si saben el precio que están pagando por ese No, nivel, no, no, o sea, el estrés que le no. están generando al cuerpo, como para de última decidir, decir, bueno, me va a pasar esto, me la banco unos meses
pero yo no sé si las acompañan los profesionales que están alrededor explicándoles que les va a pasar eso, digamos. No. En el alto rendimiento Pero no. no te puedo decir porque hoy día no sabría cómo es. En ese momento yo no era deportista de Claro. alto rendimiento, pero una persona muy, muy, muy deportista, tenía algunas competencias. Jamás nadie me vino a preguntar, o sea, no existe. Al contrario, mejor, no te viene mejor porque así es como si estuvieras tomando anticonceptivos, de como, bueno, listo, ya está, ¿viste? El anticonceptivo en el deporte se usa un montón sobre la menstruación. Y Eso también te iba para a que preguntar sangres si, poco. Sí. claro, si vos cuando no tenías este registro, que vos para vos era, antes de ser madre, para vos era siempre igual, digamos, si vos tomabas anticonceptivos hormonales, porque eso cambia todo. Tomé hasta los 22, 21, ponele no, sí, de los 19 a los 21. No tomé mucho. Después me agarró el chifle del naturismo y ahí no quería saber nada, ni ibuprofeno, que hasta el día de hoy sigo un poco en esa. Claro. Sin embargo, todos esos años, yo nunca registré estos 6 meses de no, o sea, se ve que en algún lugar de mi cabeza quedó el recuerdo, por eso lo traigo y te lo puedo contar, pero yo en ese momento no lo registré como algo que era un problema de salud. Hoy me llega a pasar y lo vivo como un temón de salud, o sea, me estaría ocupando un montón. De hecho, el otro día fuimos a dar una charla al Club Huracán cuando fuimos con la encuesta del Comité Olímpico y hice esta charla para las deportistas, ¿no? Como, che, es re importante que nos venga, que sepamos cuándo nos tiene que venir, que Claro, podamos registrar cuántos de días nos vuelta, dura. es un quinto signo vital. La menstruación es un signo vital, o Sí, sea, sí, sí, que habla sí. de tu salud. Y las Está chicas, bueno. viste, nenas de 15, capaz 18, me miraban como, alguna que otra, viste, diciendo, sí, yo, viste, como, sí, yo más o menos, pero estamos en el deporte estamos todos en Narnia con ese tema. Por eso para mí era Claro, tan no, no tiene. importante poder presentar ese proyecto y que al menos empiece a hablar, viste, ese era mi objetivo. Yo no es un estudio súper acá. Con la investigación era traer el tema, ¿viste? Y vos, Traerlo. Che, hablemos es, de esto. eso te iba a preguntar, entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Es algo que ellos te propusieron o vos dijiste, bueno, presentaste un proyecto, vos trabajás para, ¿cómo es? Yo ¿Cómo es que se te trabajo, ocurre o sea, hacer empecé esto? a trabajar el año pasado, Ajá. incorporé al observatorio, que era el primer año del observatorio de Sociedad de Vida Activa, o sea que era la primera vez que se estaba abriendo un observatorio para poder empezar a hablar de cosas que ocurren en el mundo de las personas que no pueden entrenar y la idea es que la investigación lleve a las personas a entenderlas mejor y a que podamos favorecer a tener una vida activa. Esto fue una iniciativa del Comité Olímpico del año pasado. Ahí entro yo. Claro. Y en ese equipo nos proponen que como era el primer año, no iba a haber una investigación de bajada de línea, digamos, como, che, bueno, ocúpense de esto, sino traigan proyectos. Bueno, yo llevé proyecto puerperio, llevé proyecto gestación y llevé proyecto ciclo menstrual. Puerperio y gestación me lo vetaron y me permitieron llevar a cabo el de ciclo menstrual. Que así todo tuvo sus pequeños obstáculos, ¿viste? Como es un tema delicado. eh, ¿Por qué? bueno, esas son las No entiendo. cosas ¿Por qué es internas, tan delicado? pero fue incómodo, o sea, Claro, no era, sí, era un tema no se lo muy trató medio. como un tema natural, fue más bien un tema incómodo, ¿viste? Mm, Así que tardaron claro. un poco en darme el ok, gracias a Raúl Supital, yo sé que ocurrió gracias a él, que es mi jefe, digamos. Eh, para mí es re Qué importante, grande, dejémonos de sí. joder con que es un tema sensible, ¿viste? Como tratando de que lo podamos hacer y él fue el que puso, digamos, la cara por mí en el sentido de que es la persona que tiene más trayectoria en el comité y bueno, hizo que sea posible. Así que
lo logramos. ¿Y cómo fue? ¿Tuvieron que, o sea, era una serie de entrevistas, era por encuesta, digamos? Fue por encuesta, o sea, yo la primera vez, digamos, mi propuesta era hacerla lo más sencilla posible para poder llevarla a cabo y que no se duerma en el tiempo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo más sencillo? Una encuesta. Una encuesta. Entonces, bueno, ahí evaluamos, tuvimos bastante tiempo con el tema preguntas para que nadie tenga que desarrollar, para que no lleve mucho tiempo, para que las personas la quieran hacer, para que sea fácil de analizar después los datos, ¿viste? Porque en noviembre era la presentación en la sede del Comité Olímpico, entonces tampoco es que tenía un tiempo de, ¿viste? El tiempo Claro. de 3 años de investigación. Eran meses de investigación donde había que recolectar los datos, analizarlos, etcétera, y tenía que estar todo listo para noviembre. Así que bueno, hicimos todo lo posible para que eso ocurra. Las redes son un montón. Si hay gente que hizo la encuesta, chicas, les agradezco un montonazo. Pueden Yo la hice, obvio. recopilé sí, lo sé, gracias. Recopilamos una información recopada que seguramente hay que revisarla de nuevo, Sí. ¿viste? Volver a ver qué pasó en esos datos, cosas que seguramente se me escaparon. Pero bueno, la verdad es que fue re interesante. ¿Y Y me estoy cuál era acordando, la...? perdón Sí, que te pero... diga esto, pero me estoy acordando que me Sí. preguntaste sobre si mi propio ciclo había sido el que por ahí me despertó esto, y si bien obviamente fueron otras personas, también decirte que cuando me puse DIU, un Ujú. DIU de cobre, que lo tuve 3 meses, yo vivencié dolores y malestares que en toda mi vida había vivenciado, y ahí Claro. también me vuelve a caer una ficha donde viste, cuando las mujeres a veces decimos, wow, qué exagerada, viste, tampoco para no entrenar por un dolorcito menstrual. Bueno, yo estaba doblada literalmente en la cama, sangrando como nunca, durante 10 días seguidos me desangraba literal. Sí, Y sí. yo creo que ahí fue la gota que rebalsó el vaso. Che, acá está pasando algo que claramente nos afecta, que a nadie le importa hablar y que No, me quiero total. ocupar en algún momento de... Y bueno, esa fue como creo que el último empujoncito para llevar la investigación al comité más adelante. Sí, no, está bueno. Bueno, eso produce el DIU, es un tema también, la falta de información que nos dan respecto a lo que nos puede pasar con los métodos anticonceptivos, ¿viste? Están como, sí, no pasa nada, es No, no, normal, es normal. yo estaba reinformada, mirá que mi gineco es un amor, pero estaba Sí, muy segura que no quería tener hijos ni por joda y que no quería nada que sea hormonal, y mi opción y más esa era la mejor viable opción, era, sí. con todo lo que ella me dijo, che, hueva, pero bueno, la verdad es que no me hubiera esperado que me pegue así. Hay un montón de mujeres que no les pasa eso, y a mí sí. Entonces, bueno, creo que esa vez fue como ¡tum! La puerta final de decir, che, esto hay que, o sea, hay que investigarlo, hay que estudiarlo, hay que empezar a hablar. Y bueno, y esa puertita, bueno, me sigue llevando para adelante, digo. Sí, está bueno. ¿Y cuál era la premisa, digamos, de la investigación? ¿Cuál fue la pregunta o la hipótesis o qué es lo que querían Ay, mira, la pregunta responder? exacta ahora no me acuerdo, pero creo No, pero así más o menos. que el ciclo menstrual afecta, si el ciclo menstrual afecta la realización de ejercicio físico en mujeres físicamente Ajá. activas. Ahí está. Bien. Claro, iba por ahí, las preguntas eran, pues no me acuerdo bien ahora, pero sí, Sí, sí porque de notaban. hecho lo interesante era investigar a las que ya se están moviendo para saber sus limitaciones y sus Ujú. afecciones, digamos, y eso poder entender a las que no se están moviendo para poder de a poquito ingresarlas en la actividad, entendiendo que existen un montón de síntomas y, digamos, de sintomatología y de estados distintos en aquellas mujeres que ya lo están haciendo. Sin embargo, la investigación está sesgada porque probablemente las respuestas de una persona que no entrena sean bien distintas, porque el entrenamiento también tiene su beneficio, digamos, la actividad Sí. física tiene su beneficio, entonces probablemente haya algunas cositas que estén medio sesgadas.
Pero bueno, me parecía más adecuado preguntarles a aquellas que ya estaban entrenando cómo sentían, digamos, Sí. el sangrado, el dolor, el premenstrual, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. Y no me acuerdo si había una pregunta, pero tenían en cuenta como esto de si tomaban anticoncepción hormonal o no. Sí, lo pregunté, me llamó la atención que yo creo que era el 80% o el 76% no tomaba. Y dije, qué Ujú. bueno, porque digo, a la vez, como que iba a reflejar un poquito más, eh, Sí, las la respuestas iban a realidad, reflejar sí. algo, no sé, no más real, no quiero decir más real, porque obviamente que las que toman anticonceptivos también, pero digo, Pero la bueno, de un realidad del ciclo ciclo natural, por decirlo de es alguna que, manera, claro. mira, yo lo voy a decir por vos porque ya es mi, a lo que me dedico. O sea, cuando tomás anticoncepción hormonal, no ovulás, entonces, bueno, no es real, no hay un ciclo menstrual. Esa es la Claro, realidad. bueno, No hay un ciclo menstrual. ahí Entonces, si vos está. querés Lo saber cómo el dijiste más ciclo menstrual, correctamente vos. claro, si querés saber cómo impacta el ciclo menstrual, lo ideal es que sean mujeres que no tengan, que ovulen, como para saber eso. Después, bueno, Exacto. obviamente, bueno, habrá también cambios, pero respecto ya serían otras variables, no las hormonas las Claro, generan claro. esos cambios. Lo loco es que Y uno de los cruces de información que hice, que esto no lo volqué el día que di la conferencia en el Comité Olímpico, pero hay un cruce de datos donde incluso las que tomaban anticonceptivos también sentían una sí, influencia más bien negativa en ciertos momentos. Entonces yo dije, bueno, ujú, esto también es para tenerlo en cuenta. No es que les pasaba por alto, ¿viste? Que un claro, poco esa es claro. la fantasía que uno piensa, ¿no? No tienen síntomas, no les duele, no se sienten más cansadas, digamos, como si no te dieras cuenta lo que está pasando. Bueno, la mayoría alegaba que sí, entonces bueno, eso fue un dato llamativo. No, sí, seguro, porque bueno, justamente no están produciendo sus hormonas. De vuelta, yo fan de las hormonas sexuales, pero al no producir tus hormonas sexuales, que son las que te generan más o menos endorfina, más o menos testosterona, me imagino que también te impacta, digamos. Claro. A mí me encanta, bueno, obviamente me encanta entrenar cuando estoy ovulando porque soy súper poderosa, puedo ¿Te hacer sentís? todo, pero dura poco tiempo. Claro. Eh, entonces, ese es el tema, ¿no? Del ciclo natural. Tiene ahí acotado, pero Sí. bueno. Bueno, por ¿Y eso a qué las deportistas no les claro, las entiendo, en no realidad las nos entiendo. Si te gusta. dedicas a eso es como una paja. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de la investigación en relación al ciclo menstrual y la actividad física? Ay, perdón, se cortó la primera parte, te perdí. ¿Me lo puedes Sí, repetir? se corta un poco, sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió en tu investigación respecto a esto del ciclo menstrual y la actividad física? Em, Mira, había preguntas de sí no, ¿viste? Ajá. Y yo esperaba, por ejemplo, en una pregunta como, ¿sentís que el ciclo menstrual te afecta negativamente en tu entrenamiento? Yo esperaba unos porcentajes más bien alejados entre sí, no importa si para un lado o para el otro. Eran exactos del 50%. Entonces yo decía, qué cosa Ah, claro. loca. O sea, la mitad de la población se sentía que realmente le afectaba negativamente, la otra mitad ni mu. Y eso pasó en varias preguntas, ¿viste? Entonces, Ujú. como que dije, bueno, es importante, por eso para mí esto de volviendo a lo de las apps, no generalizar. O sea, realmente no podemos decir, porque en la fase premenstrual tenemos que bajar la actividad. Hay personas que no lo necesitan, que se sienten incluso con más energía que las otras etapas, las otras fases, porque han contestado eso algunas chicas. Entonces Sí. digo, ojo con intentar explicar desde la fisiología algo que ocurre en la experiencia, porque evidentemente hay una brecha entre lo que ocurre en la experiencia y lo que está ocurriendo en la fisiología. Después tendremos que encontrar
por qué está esa brecha, si tiene sentido, si no la tiene. Si son mujeres que están muy desconectadas de su ciclo, por ahí como me pasaba a mí cuando era más jovencita, si tiene que ver con la edad, sospecha de que más 35 no es lo mismo que cuando estás en los 20. ¿Viste? Esa no la pude corroborar con los datos todavía, porque ese cruce de datos no lo hice, pero tengo una sospecha de que superando los 30 hay otro registro o están ocurriendo otras cosas a nivel hormonal con respecto al entrenamiento y nuestro ciclo, diferentes a las que ocurren entre los Sí. 18 y los 30. Es que es así, yo que, o sea, que observo mucho el ciclo con el método sintotérmico, que es que como podés ver mucho, realmente cómo van variando tus hormonas y cómo es a los 25 y a los 35, nada que ver. Cambia mucho, entonces debe impactar. Pero hay dos cosas que también pienso, esto que decís. Una que por ahí se me ocurre que también tiene que ver con el conocimiento o que cuán conectada esté esa persona con los cambios de su ciclo, porque por ahí hay cosas que yo no registraba porque no sabía directamente, que empecé a registrar cuando empecé a entender un poco mejor mi ciclo y ahí dije, esto, porque no hay un momento en que yo realmente me sienta, muy mal, que digo no puedo, pero sí registro como diferencias un poco más sutiles a partir de tener más conciencia de los cambios del ciclo, porque me dedico a esto también. Entonces digo, Totalmente. capaz que si una no registró nunca su ciclo, nunca lo tiene en cuenta, por ahí tampoco se da cuenta de que hay ciertos cambios. A menos que sea algo muy, viste, notorio, capaz que no se dan cuenta. Es algo Y, que por ahí pienso que nos ocurre a las que no conectábamos con esto, ¿no? De registrar, de ver, de cómo estoy, de preguntarme. La que va para la deportista en general somos medio un estereotipo, ¿viste? Vas para adelante, haces, no te importa, como que no pensás demasiado, te pones a hacer. Y eso se traduce en cómo te conectas con tu ciclo menstrual, ¿no? Entonces, por eso digo que está sesgada un poco la investigación, porque son un público de personas que entrenan mucho, porque pregunté el tipo de actividad y la gran mayoría hacían entrenamientos de fuerza, entrenamiento CrossFit y un porcentaje muy alto ponía moderado, moderado alto. O sea, gente que claro, entrena bastante. No es, viste, alguien que sale, que hace un poquito de pesas, que... No. yo, Entonces, no es una no, bueno, funcional no con sé, no dos sé cómo kilos. entrenas vos, pero... Sí, sí, no, pero yo estaría como ahí, como que hago actividad física, pero no es que aburre. Pero no un Pero montón. Y la investigación está, o sea, el público, evidentemente, que por ahí es el público que me sigue, que se siente que sí, sí, resuena sí. conmigo, es lógico. Entonces, bueno, está un poco sesgada en ese sentido también. Probablemente si lo hacemos, yo pensaba, no digo, si agarro grupos de yoga que tienen una conexión bastante diferente, porque hablé con que hacen yoga y tienen otro registro. Sí. E incluso el yoga tiene registros sobre el ciclo menstrual, o sea, tienen Bueno, pero ejercicios y igu- secuencias que se mm, les da a las yogis. igual ya, sí, No, no sí, digo, no digo si están bien o mal, simplemente digo existen, es como que sí, lo es otro. nombran. Bueno, pero ¿sabés lo curioso? Que está bueno que me traigas esto del yoga, pues yo sí vengo del ámbito del yoga, pero hago un yoga que es un poco más activo. Bueno, no sé si es activo la palabra, pero se lo conoce como muy intenso, que es el Ashtanga Yoga, digamos, tiene Sí, esa fama. Yo hago ese tipo de yoga, por eso me gusta, sí, que me tengan medio corta, porque me gusta. Pero incluso dentro de este ámbito del yoga, yo veo compañeras que no registran estos cambios y que la serie está hecha por hombres, porque justamente hablábamos de eso, la filosofía en India y todo el yoga. En India practican los hombres, las mujeres no practican yoga, o sea, la actividad física para las claro, mujeres de allá es distinto, son los hombres quienes hacen yoga y eso es una serie hecha por hombres. Es una serie de claro, entrenamiento, digamos, si se quiere, claro. hecha por hombres, para hombres. Entonces, claro, no hay cambio que decís, che, yo cuando estoy menstruando no puedo hacer todos estos ejercicios, todo esto que propone la serie. Y tampoco hay algo, por ahí a mí me gusta hacer algo cuando estoy menstruando, algún tipo de actividad, pero no me da para hacer la serie completa como suelo hacer en otros momentos. Claro. Entonces, hay también ahí un vacío y algo que charlamos entre el ámbito, dentro del ámbito del yoga de ¿qué onda?
con esto, ¿viste? No, no está hecha para nosotras esto tampoco. Y Bueno, acá en yo tenía Occidente somos todas entendido mujeres haciendo porque, yoga. bueno, yo tenía entendido porque con una de mis mejores amigas es profe de yoga y después conozco otras profes, que sí muchas veces hay una secuencia puntual que usan para cuando Sí, estás sí, menstruando. Y cuando me dijeron eso dije, cosa loca, o sea, después podemos decir si realmente sirve, si no sirve, si tiene sentido, si no tiene- pero ya que como que exista eso, ya sea que lo hayan creado alguna sí, profe o que venga realmente de 5.000 años atrás, no lo sé, ya para mí te invita, ¿entendés? El sí, entrenamiento sí, de sí, fuerza no te totalmente. invita a registrar nada, a no ser que tengas un Sí, entrenador o una entrenadora que comprenda que hay algunas cuestiones que tener en cuenta en algunas personas. Insisto, lo más probable es que si todas nos ponemos a registrar cómo estamos, nuestros días y qué sé yo, todas tengamos que hacer algún pequeño ajuste, pero otras somos medio caballito y lo hacemos y estamos bien. Eh, lo que quiero decir con esto es, ya con que haya una invitación a que vos te preguntes si en este momento estás menstruando o no estás menstruando, me parece interesante, por lo así eso menos. seguro, es ¿Viste? verdad. O sea, cuando Eh, estás menstruando, en realidad la indicación es no practicar. Pero claro, eso había ahí de escuchado vuelta con, también. claro, de vuelta con lo que vos mencionabas de que hay que ver, que no hay que generalizar, otras compañeras decían, a mí me encanta practicar cuando estoy menstruando, o sea, yo, Luna, me siento súper cansada, no quiero, me encanta la serie de la menstruación, que no la dan todas las profes, pero me encanta, porque es más tranqui, y otras me dicen, no, yo tengo mucha energía y quiero hacerla, le digo, pero ¿cómo? ¿No respetás tus tiempos? Yo, viste, como también en esa de, ay, viste, no, cuando estás menstruando tenés que hacer tal cosa porque no tenés la energía Sí, disponible. sí, Y sí, claro, me di cuenta con esto que decís vos y que traés con esta investigación, que no, hay algunas mujeres que tienen energía cuando están menstruando y no totalmente. quieren parar. Y claro, después estudiando también cómo funcionan las hormonas, es muy particular. Hay personas que enseguida empiezan a generar estrógenos durante la menstruación y personas que lleva más tiempo empezar la producción de estrógenos. Entonces, es distinto, es que no se puede, viste, generalizar. O sea, es verdad que las hormonas te afectan, pero no podemos decir que a todas de la misma manera en la menstruación, a todas de la misma manera en la Exacto, ovulación. exacto. Y eso para mí es re interesante. Es la parte por ahí más compleja porque a nadie le gusta tener que individualizar. En general Claro, queremos que es todo esté más laburo. empaquetado, ¿viste? Como, Sí. bueno, la fórmula para entrenar, la fórmula para tener un ciclo menstrual natural perfecto que no me duela y que no sé qué, la fórmula para... Pero no se puede, ¿viste? Somos seres humanos y somos bastante que nos gustaría, eh, pero sí me parece que está bueno volver a esto, como si tengo un entrenador o una entrenadora que me invita, aunque sea a preguntarme, yo no es que estoy con las chicas tipo, no, si estás en la fase folicular temprana, no, Eso te pero iba a preguntar. Sí. les pregunto, che, ¿cómo te sentís? ¿Cómo sentís que afecta? O sea, lo tengo en una planillita, algunas me dicen yo cero, ni me entero, piripipi, otras no, a veces siento más cansancio y después lo vamos charlando. Si yo empiezo a detectar que hay ciertas semanas del entrenamiento que me doy cuenta que empiezan a bajar, por el motivo que fuera, porque me ponen devolución un audio, che, ya no llegué a completar las 4 series, che, estoy muy cansada, che, me siento así, me siento así. Yo ahí empiezo a intentar hacer ciertas modificaciones. No soy la entrenadora del ciclo menstrual por fases y qué sé yo, A porque priori, no claro. creo en eso. O sea, Claro, no, eso te iba a preguntar, si con tu estudio, viste que ahora vos nos podés decir, bueno, según la fase del ciclo en que estás, esta serie de ejercicios hace. Porque no. hay mucho de eso en Yo no creo Instagram. en eso, no creo en eso. Quizás dentro de 2 años estudio otra cosa, experimento tal Pero otra. yo ya te invité para que nos digas, para que, Yo quiero, que nos digas qué ¿cómo ejercicio hacer, en entrenar? qué momento decir. Claro, el ciclo, ¿cómo puede ser? No, no, era No, una pregunta con trampa que había te puesto ahí, pero bueno, equivocaste de ya un profe, hay poco, que buscar otra. claro, ¿no?
Qué decepción, no, pero es que coincido con vos. Y cuando me dicen, hace algo sobre eso, un posteo sobre, ay, digo, pero es que no, es que estaría mintiendo, no es tan así. Sí, Y por sí, esto que sí. te digo, porque también a veces dicen, bueno, al día 14 vos ovulás, entonces el día 1 al 7 esta serie de actividades físicas, del día 7 al 14 Claro, esta pero no otra, es y no es cierto eso real. tampoco. Claro. Claro, no sabés vos cuándo ovulás, a menos que registres con el método A menos que sintotérmico. haces el método sindotérmico con Luna. Claro, exacto, Chicas, pero si no, acuérdense. claro, pero si no, es muy difícil saber y además no todos los ciclos son iguales. O sea, puede que por cosas que Eso te te iba a pasan en la preguntar, vida que eso es algo que cambia. se sabe con el método sintotérmico fuera de joda, que ni siquiera es que de un ciclo al No, otro, bueno, ya descubrí que ovulo en el día 13. no, lamentablemente Eso no se no. mantiene de por vida tampoco, entonces es como No, 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 que, no. bueno, por eso Por digo, eso es muy fluctuante. yo hago lo que realmente creo, en lo que realmente creo. O sea, si yo hay algo que voy Claro. a decirte a vos, después te puedo decir, mira, Luna, dije atrás te dije tal cosa y ahora voy a decir otra. No me da más vergüenza. Antes me da vergüenza, pensaba que lo que decía en ese momento tenía que durar hasta la eternidad. Hoy me doy cuenta que aparte todo avanza a una velocidad de la luz y por supuesto que voy a estar equivocada en un montón de cosas, pero hoy te digo, yo no creo en que haya ejercicios indicados para distintas fases. No creo que haya ni siquiera tipos de entrenamiento indica, porque a veces escuché, no, los tábatas los podés hacer en tu semana de ovulación, pero los on the minute, que son los que serían más de fuerza y a cada minuto, los tenés que hacer. No, o sea, definitivamente no. Lo que sí creo, esto es algo con que me topé con un profe. eh, un genio, Santiago Palmas, trabajaba en el Club Huracán, me lo crucé haciendo la encuesta a las chicas. Santiago tenía un registro de 2 años de sus atletas de fútbol, cuándo menstruaban, cómo se sentían, y les hacía dosificar las cargas con un Excel según la fecha del ciclo en la que estén. ¿Qué? Pero, No, no, no. qué Una va, cosa un tipo, espectáculo. yo quedé como la mandíbula, Wow. ¿viste? Y Sí, él ahora está creando una aplicación, que supongo que va a salir en unos meses, donde las personas, o sea, tanto los entrenadores como las entrenadas van a poder volcar la información ahí. O sea que si yo soy entrenadora de 20 pibas, voy a poder ver la información que ellas suben y ahí ponerles, bueno, en esta semanita y les va a salir tipo un cartelito como semana de intensidad. Entonces está en rojo capaz y esa semana le meten un poquito más duro y a la semana siguiente viendo cómo está, porque también siempre es importante el autorregistro para realmente claro. poder hacer esto. No tiene sentido, bueno, semana 1, 2, 3, 4, en entrenamiento es medio así, ¿viste? Semana 1 a 8 entrenás de tal o cual manera, acá cargas, acá descargas, fin, hay una fórmula. Claro. Bueno, con el ciclo, para no caer en la generalidad de, bueno, como estás ovulando, estás más fuerte, mezclar las dos informaciones. El sentir de las entrenadas, la sensación, que las obligás a conectar con su ciclo y a registrarlo, más, bueno, las fechas, cómo vienen los ciclos anteriores, en qué fase están, y en base a eso tomar la decisión si realmente tiene sentido modificar ejercicios y o modificar intensidades. En eso sí creo, ¿viste? O sea, Claro. en ese punto Ujú. medio en el que unimos criterio tanto desde la ciencia como desde el sentir de las entrenadas, me parece que sí tiene sentido. Lo otro, donde todo es una fórmula de semanas, no, no creo en eso y no va a ocurrir. Y muchas veces hay que cambiar ejercicios, pero no porque el ejercicio es malo para la menstruación, simplemente porque ese ejercicio por ahí con la inflamación que tengo, en este momento no es el momento más adecuado. Después hay otros momentos del ciclo que probablemente tengamos menos estabilidad, menos equilibrio y estemos más propensas a las lesiones. Entonces probablemente en ciertos deportes sea interesante retocar los ejercicios. Por ejemplo, no sé, una Claro. gimnasta que va a hacer
pruebas muy, muy heavies en esa semana donde en realidad debería estar bajando un poquito la carga porque está un poco más propensa, entonces preferentemente ahí sí modificar los ejercicios. Pero para una persona que no lleva sus niveles de entrenamiento súper altos, que hace la clase de funcional, quizás con simplemente modificar su intensidad, esta semana estoy un poco más enérgica, esta semana un poco menos, este ejercicio me molesta, mejor lo voy a cambiar. Quizás con eso es suficiente para poder tener una conexión un poquito más interesante entre mi cuerpo, mi sentir, mis hormonas y todo lo que me trae mi ciclo menstrual, ¿no? Sí, buenísimo, ya, mucho más real, porque sí, me consultaba el otro día una chica que había visto un post de Instagram que decía que el entrenamiento no era bueno durante la menstruación, una cosa así, o que te podía cortar la menstruación si entrenabas mucho. Podrida con Estaban esa mezclando información. todo. Sí. Claro, toda la información estaban mezclando, ¿viste? Como esto, tenemos la idea de que existe la amenorrea hipotalámica, pero pasa en un nivel, tenés que estar, o sea, no a que a mí, como que Claro. te digo, que hago funcional con pesita 2 kilos y, ay, me voy a quedar sin menstruar por entrenar No, durante la claro. menstruación. La verdad que le digo, no, eso hay que tomarlo con pinzas Es muy más personal. probable que la gente se quede sin menstrual del estrés que tiene laboral Del y en este estrés, país sí. que por Que delante, entrenar. O claro. sea, Entonces ahora también está esta cosa, ¿no? De, uy, de que el sí, entrenamiento es malo y qué sé yo, digo, uy, no. Y que no. respecto a esto que ya con esto vamos cerrando, tenía otras preguntas sobre, bueno, el porperio y todo, pero la verdad que es un montón, sí. Dije, bueno, ya está, vamos a hablar más del ciclo de última en otro momento. Hablaremos más del puerperio, me encanta Claro, eso, pero obvio, obvio. igual de paso digo, si están interesadas en ese tema de entrenamiento durante el embarazo puerperio, vayan a hacer los cursos o los acompañamientos que hace Jazz, que están buenísimos, yo estoy viendo en la página y obviamente que te sigan en las redes. Yo voy a dejar ahí Gracias. igual todo para seguir que te sigan. ¿Y cuáles son los discursos que vos seguís notando así en redes sociales vinculados al mundo fitness o al entrenamiento que te hacen ruido, que decís, esto sigue siendo nocivo"? No sé si notás que ha cambiado para bien algo, o que sigue igual o Yo peor, no siento que sé. hay un 50% que cambió el discurso y que veo que hay un Ujú. discurso más amoroso de un movimiento consciente y de entrenar porque te hace bien, porque hace bien a tu salud, porque, digamos, sabemos todo lo que trae el entrenamiento y porque a nivel mental nos ayuda muchísimo. Y después hay un otro 50% que está con el discurso súper fuerte de la estética y el mandato hegemónico. Así que si hay un discurso que me la seca hablando mal y pronto, es esto de los glúteos de acero, entrenar para el verano, porque eso sigue existiendo y está re fuerte y cada vez un Sí, poco más, a yo veces estoy en mi nicho que disfrazado no. de amor propio. Eso me rompe las Sí, pelotas eso a sí he un visto nivel mucho. como Eh, amate a vos misma, ¿entendés? Y tenés que entrenar sí. 2 calorías por día y dormir 5 horas. No, flaqui, o sea, no. Entonces, yo siento que hay literalmente está partido en dos las redes. El discurso más fuerte, obviamente, es el otro. Los trastornos de la conducta alimentaria en Argentina son preocupantes y se consume mucho ese contenido. Así que contenido distinto, como el de Bellamente, por ejemplo, que no sé si la seguís a la cuenta, No, pero es una cuenta súper interesante para empezar a conectar con otros discursos, ¿viste? Que no nos hacen bien, sobre todo a las mujeres, a las personas con útero. Yo creo que el fitness tiene un zarpado de que las personas se sientan mejor consigo mismas. De hecho, yo entreno y entreno chicas y me doy cuenta cómo les cambia la actitud, se paran distintos, están como más que se quieren comer el mundo, o sea, me doy cuenta lo bien que nos hace, sí, pero sí. después estos discursos de que nunca es suficiente, de que no se Claro, te nota que te pasás de entrenás, rosca, de sí. que dónde están tus músculos, por qué no se te marcan los abdominales, ya cuando No, la entramos culpa de si un ahí día no fuiste, de vuelta a esto, de que no pongas excusas y no que te hay tenés que levantar excusas, todos ese los me días a hacer lo rompe las bolas. mismo. Claro, sí. No, 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 esos discursos me rompen las bolas, o sea, tocas una fibra que me transforma, pero bueno,
digamos, es como me decía una de las chicas el otro día, que es profe también, me decía, bueno, ya hay gente que necesita escuchar eso y todo es necesario. Y yo le dije, bueno, ok, esa te la tomo, es cierto, hay un montón de gente que no resuena con mi discurso, que no resuena con el tuyo y que va a resonar con el influencer de turno. Sí me parece interesante que una vez que yo conecté con el movimiento, no quedarme en el mood exigencia, disciplina, el culo parado y abdomen chato, porque eso te lleva a un lugar de enfermedad. O sea, casi con seguridad. Y hay un montón de gente que no, y que sos una exagerada, y que no sé qué, pero uno que está en el ámbito fitness hace tantos años, lo veo, digo, y enfermedad Sí, sí. No, y en yo un lo veo cuerpo en salud fitness, ¿no? Como mental. hay... Sí. Eso es lo que Salud digo. mental este es O sea, la tremendo, como salud mental no se hiperexigencia, sí. refleja en ese cuerpo todo tallado a mano. Y después hay un montón de otros cuerpos que nacieron así y que levantan 2 pesitas y tienen el cuerpo explotado. Y vos decís, bueno, somos todos diferentes. Nacimos en esta época donde hoy idealizamos a ese cuerpo fitness. Pero probablemente yo le digo siempre a mi marido que yo tiendo en general a ser más bien flaquita. Y no es que me marcó toda, soy flaquita y bueno, pero seguramente yo en la época de las cavernas hubiera sido una persona que no sobrevivió. O sea que en ese momento yo no hubiera sido una persona hegemónica. Una persona hegemónica en esa Claro. época hubiera sido una persona gorda que pueda criar muchos hijos, que pueda dar la teta y que pueda Sí, sostenerse en era. momentos de hambruna. Entonces, hoy nací en esta época donde nadie critica mi cuerpo. Pero probablemente en esa época hubiera sido no solo criticada, sino que hubiera muerto muy temprano. Claro, Entonces, sí, tenés esa visión de, bueno, cómo se van generando los estereotipos y todas estas claro, cuestiones. y tenemos que aceptar que la diversidad corporal existió siempre. Y el movimiento es parte esencial del ser humano. Sin movimiento ni siquiera nos podríamos haber alimentado. Sin movimiento no se reproduce la raza humana. O sea, cogemos moviéndonos. Entonces, parimos moviéndonos. Entonces, el movimiento es parte esencial del ser humano. Cuanto más podemos conectar con eso desde un lugar respetuoso, amoroso y consciente, lo podemos sostener en el tiempo. Vamos a tener salud y llegar a la edad que tengas ganas de llegar, pero lo mejor posible, que para mí esa es la papa. Sí. Bueno, Jazz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Gracias a hacerte el vos, tiempo Luna. de charlar y contarme esta investigación que la verdad hay muy poca información, así que es muy valioso, la verdad, el tiempo, el trabajo que te has tomado. Gracias. Y bueno, voy a dejar igual acá donde te pueden encontrar en las redes sociales y eso, si resuenan con todo esto que vos estás comentando. Y bueno, la saludo, nos vemos en en un podcast de Menstrual. Bueno, muchas gracias. Chao. Hermoso. Gracias, Luna. Muchas gracias.